hoy una alegría realmente inmensa al verlos aquí hoy, porque tengo la certeza de que la presencia en este lugar de más de uno no es producto de casualidad, sino un propósito de Dios. Y hoy, de previo a comenzar propiamente la predicación, el Espíritu Santo. Sí, perdón, los niños dominical, por favor, ¿qué pasa? Sí, estaba diciendo que quiero que hoy Dios nos permita oír la palabra de Dios como si fuera la primera vez. Sentir esa palabra como si fuera la primera vez que nosotros la escuchamos y obedecerla como si fuera la primera vez. Porque seguramente todos ustedes comprenden que hay palabras, hay versículos bíblicos que probablemente hemos leído muchas veces, pero que tal vez todavía no han llegado hasta el fondo de nuestras almas. Y es que hay textos, hermanos, de la Biblia que conocemos quizás de memoria, pero que aún no gobiernan nuestra manera de vivir. Y hay mandamientos de Jesús que admiramos, que citamos, que enseñamos, pero que todavía no hemos permitido que nos crucifiquen por dentro, para decirlo de alguna manera. Y una de esas palabras las encontramos en Mateo 7, versículos 12 perfectamente, en versión Reina Valera de 1960. Y comienzo esta predicación leyendo para ustedes lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en esos versículos. Leo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, dice Jesús. Y podríamos válidamente cambiar algunos términos de ese versículo sin alterar su contenido, mostrándolo así, por ejemplo. Así que todas las cosas que quieran que los demás hagan con ustedes, de la misma manera hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En esta porción de la Biblia, Jesús es el que está hablando, no es Moisés el que dice esas palabras, no es un profeta del Antiguo Testamento el que hace esa recomendación, no es un apóstol que está hablando, es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, es el Rey de Reyes, hablándole a hombres y mujeres comunes, a gente herida, a gente religiosa, a gente destrozada, a gente que ha sido maltratada por hombres o por mujeres, personas como usted o como yo. Y Jesús, a usted y a mí y a todas esas personas, no les dice: hagan a los demás lo que ellos le hagan a ustedes. Jesús no les dice: respondan a los demás como ellos respondieron con ustedes. Jesús no les dice: traten a los demás según lo merecen. Jesús, con las palabras contenidas en este versículo de Mateo 7:12, eleva el estándar de comportamiento y de reacción para todos a un nivel que solo puede vivirse con un corazón totalmente transformado. Y repito, Jesucristo nos dice en Mateo 7:12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedla vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas, dice la palabra. Y con esas palabras, Jesús nos está obligando a mirar hacia adentro, hacia nuestro interior, hacia adentro de su interior, antes de que miremos hacia afuera. Nos está obligando a reconocer que todos queremos algo bueno para nosotros mismos. Todos queremos respeto para nosotros mismos. Todos queremos misericordia para nosotros. Todos deseamos paciencia, que los demás nos tengan paciencia. Todos ser escuchados. Todos anhelamos ser tratados con dignidad. Todos queremos, cuando fallamos, alguien nos dé una oportunidad más. Todos queremos gracia, todos queremos que nos perdonen, que nos traten con benevolencia. Todos queremos amor,
que nos traten con amor. Todos queremos compasión y queremos comprensión de los demás. Jesús dice eso, dice esto, perdón. Jesús dice, eso mismo que usted en secreto, eso mismo que usted espera cuando nadie lo ve, eso mismo que usted le pide a Dios cuando está solo o sola, eso mismo debe usted hacerlo primero con los demás. Hermanos, hermanas y amigos, eso que Jesús nos dice no es una regla de convivencia social. Eso no es solo una recomendación de buena educación. Eso que Jesús nos dice no es moral humana elevada. Esa es una directriz, es una norma que Jesús nos dice debemos cumplir para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la cruz. Y eso es morir al yo, eso es vida en el Espíritu, eso es vivir en el Espíritu. Que siempre pregunta, ¿en qué me van a hacer a mí? ¿Cómo me van a beneficiar? Pero el corazón de Cristo pregunta diferente. Pregunta, ¿qué puedo hacer yo por los demás? El corazón natural dice, cuando cambien conmigo, yo cambio. Pero el corazón transformado por Cristo dice, cambio aunque nadie cambie, dice. El corazón natural dice, trátame bien y te trataré bien. Pero el corazón de Cristo, el corazón del cristiano verdadero dice, te trataré bien aunque me trates mal. Eso dice. Estoy seguro que aquí, al leer ese texto, es que algunos se incomodan, porque ese texto es un texto hermoso cuando lo leemos, pero es un texto crucificante cuando lo vivimos. Y ese término, crucificante, no es propiamente un término técnico desde el punto de vista teológico, sino es más bien una expresión usada mucho por el lenguaje pastoral. Y que un texto sea crucificante significa que es una palabra que confronta profundamente al oyente. Significa también que es un texto capaz de desnudar el pecado, de desnudar el egoísmo. También es una frase que llama a la negación de uno mismo, produciendo incomodidad espiritual porque nos exige cambio, arrepentimiento o sacrificio personal. El texto crucifica nuestro ego, crucifica la carne y la vieja manera de vivir. Hermanos y hermanas, esas palabras contenidas en Mateo 7:12, por favor, ¿pueden traerme el otro micrófono? Es un texto fácil de citar. El otro micrófono. Es un texto que aplaudimos, pero que nos desarma porque nos dice que debemos comportarnos diferente a como el mundo lo pide. Jesús, palabras, está diciendo, así se ve el reino de Dios que yo predico. Así se ve una vida gobernada por Dios. Así se manifiesta la justicia, diferente a la de los escribas y fariseos. Porque Jesús señala algo profundo al Señor de ese texto leído, que dice, porque esto es la ley y los profetas, dice. Y con esa frase que nuestro Señor nos regala, está indicándonos que todo lo que Moisés escribió, todo lo que los profetas anunciaron, todo lo que Dios quiso formar en su pueblo, se resume en esa manera de vivir. Y estoy seguro, hermanos, que en este instante necesitamos detenernos un poco para entender, porque muchos piensan que la ley es solo una lista de mandamientos y que los profetas son solo una colección de mensajes. Pero Jesús dice, no, lo esencial de todo esto es cómo tratas al otro, dice. Lo esencial es cómo usted habla cuando está cansado, cómo usted reacciona cuando lo hieren, cómo responde cuando lo provocan, cómo actúa usted cuando nadie lo obliga, cómo decide usted cuando tiene poder, cómo trata al que no puede devolverle nada, porque amar al que te ama es importantísimo, pero no tiene demasiado especial, porque siempre es bueno y esperable que nosotros amemos a que nos da amor, porque
porque ser amable con el amable no requiere cruz, no requiere sacrificio, porque ser justo con el justo es algo totalmente deseable y admirable, pero no requiere la fuerza que el Espíritu Santo nos da cuando tenemos que actuar justamente con el que ha sido injusto con nosotros. Pero tratar al otro como usted quisiera ser tratado, incluso cuando el otro no lo hace, eso solo es posible cuando Cristo vive dentro de usted y de mí. Aquí es donde este texto se conecta con toda la enseñanza de Jesús, porque en Mateo 5, versículos 43 y 44, nuestro Señor y Salvador nos dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Eso dice Jesús. ¿Y por qué Jesús dice eso? Lo dijo porque eso es tratar al otro como usted quisiera que Dios lo tratara a usted mismo. Cuando eras enemigo de Dios, cuando no te habías convertido a Dios de todo tu corazón. Hermanos y hermanas y amigos, la cruz no es solo el lugar donde Jesús murió por nosotros. La cruz es el patrón, la cruz es el modelo por el cual ahora debemos vivir. Jesús trató a la humanidad como Él quería que la humanidad aprendiera a tratarse. Cuando Jesús fue traicionado, no traicionó. Cuando fue insultado, no insultó. Cuando fue rechazado, no rechazó. Cuando fue clavado en la cruz, no maldijo. Cuando fue herido, dio perdón más bien. Y aún en el momento de agonía dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, como vemos en Lucas 23:34. Eso que Jesús vivió, ese cumplimiento que Él mismo, Cristo, hizo de esa recomendación contenida en Mateo 7:12, es la forma en que Cristo vivió en carne y hueso. Eso es, como algunos dirían, la regla de oro colgada en un madero, dice. Eso es la ley y los profetas cumplidos en sangre, con la sangre del Cordero. Y ahora Jesús nos dice: así como yo los he tratado a ustedes, así traten ustedes a los demás, dice la palabra. Por eso el apóstol Pablo proclama en Romanos 13:10 lo siguiente. Dice Pablo: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice. Ahí Pablo no está hablando de cualquier tipo de amor, no está hablando de un amor emocional, no está hablando de un amor romántico, no está hablando de un amor condicionado, está hablando de un amor sacrificial, es decir, un amor incondicional, desinteresado, que prioriza el bienestar de los demás sobre las propias necesidades. Es un amor modelado por Jesús al dar su vida en la cruz. Es un amor basado en acciones, no solo en sentimientos, reflejando la entrega de Jesucristo por todos los pecadores. Hermanos y hermanas, aquí quiero hablarles a todos los presentes, al corazón, al alma y al espíritu, no a la cabeza, no a la mente, porque muchos de nosotros sabemos esto, pero tal vez estamos cansados, tal vez estamos heridos, tal vez estamos decepcionados. Hemos dado y no recibimos, hemos perdonado y nos volvieron a herir, hemos servido y no nos agradecieron, hemos amado y no nos correspondieron. Y en ese cansancio, hermanos, muchas veces el alma nuestra comienza a endurecerse, comienza a decir ya no más, comienza a decir que se lo ganen, comienza a decir que tengan su merecido, comienza a decir de ahora en adelante primero soy yo. Pero Jesús hoy nos vuelve a mirar los ojos y nos dice: hijo, hija, el reino de Dios no se vive desde la herida, se vive desde la cruz. Y eso quiere decir que la vida del reino de Dios no se construye desde el dolor no sanado, no se construye desde el resentimiento o desde la victimización, sino que se construye desde la entrega, desde la muerte al yo y desde la redención que representa la cruz. Porque cuando usted trata al otro como quiere que lo trate a usted, entonces usted no está reaccionando, está sembrando.
Cuando usted trata al otro como quiere que lo traten a usted, entonces usted no está perdiendo, está invirtiendo. Cuando usted trata al otro como quiere que lo traten a usted, entonces usted no está siendo débil, está siendo espiritual. Cuando usted trata al otro como quiere que lo traten a usted, entonces usted no está siendo ingenuo, está siendo obediente. Y aquí les digo algo poderoso, hermanos. Y es que Jesús no nos pide que tratemos a los demás como ellos nos tratan, sino como nosotros quisiéramos ser tratados por Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo quiere que Dios lo trate o la trate cuando usted falla? ¿Con dureza o con misericordia? ¿Con paciencia o con castigo inmediato? ¿Con rechazo o con restauración? Porque de la misma manera que usted trata al otro, está revelando cómo entiende usted el corazón de Dios, hermanos. Por eso Jesús en Mateo 7:2 dijo también, parafraseándolo, porque con la medida en que midas a los demás serás medido, con la vara que midas serás medido. Y eso, en palabras más claras, quiere decir, si usted da gracia, recibirá gracia. Si da misericordia, experimentará misericordia. Si da perdón, recibirá perdón y vivirá en libertad. Si da amor, recibirá amor y caminará en luz. Y estoy seguro que en este punto de esta predicación, la misma está calando profundo en algunos, porque el Espíritu Santo empieza a confrontarnos suavemente, pero con firmeza. Y entonces surgen, hermanos, preguntas que para algunos pueden resultar incómodas, pero les aseguro que son totalmente necesarias. Pregunto, ¿cómo habla usted de los demás cuando no están presentes? ¿Cómo trata usted al que piensa distinto? ¿Cómo responde usted al que le contradice? ¿Cómo mira al que cayó? ¿Cómo juzga al que no logró lo que usted logró? ¿Cómo trata usted al que lo insultó, al que lo menospreció, al que lo marginó, al que lo avasalló? Y eso se los pregunto porque la enseñanza que Jesús nos da en 7:12 no se vive solo en grandes gestos, se vive en lo cotidiano, se vive en la casa, se vive en el matrimonio, se vive cuando usted viene aquí al templo, se vive en el trabajo, se vive en la fila del banco, se vive en medio del tráfico vehicular, en la carretera, se vive en el desacuerdo y en la diferencia, se vive en medio del desamor y aún en la contienda. Y en este instante quiero decir algo con mucho amor, pero con mucha verdad. No podemos orar por avivamiento si no estamos dispuestos a vivir lo que Jesús nos manda en este versículo contenido en Mateo 7:12. No podemos pedir la gloria de Dios mientras seguimos menospreciando, mientras seguimos ignorando, mientras seguimos avasallando o tratando mal al prójimo o a los demás. No podemos clamar por poder espiritual si seguimos justificando la carnalidad que Dios y nuestro Señor dice que no hagamos. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, contrario a lo que muchos piensan, el mayor milagro no es que Dios sane un cuerpo. El mayor milagro es que Dios transforme un corazón egoísta y lleno de oscuridad en un corazón semejante al de Cristo. Y cuando esa transformación ocurre en muchos y la ponen en práctica y viven lo que dice Mateo 7:12, entonces el mundo lo nota. Esos que están ahí afuera lo notan, porque el mundo está acostumbrado a la venganza, pero no a la gracia y al perdón. Está acostumbrado al egoísmo, pero no al servicio. Está acostumbrado al juicio, pero no a la misericordia. Jesús dijo, como vemos en Juan 13:35, palabras de Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros, dice la palabra. Es decir, que los otros no conocerán que somos sus discípulos por los dones que tengamos,
ni por los títulos, ni por el desempeño aquí en el púlpito. Los otros conocerán que somos discípulos de Jesús por el amor que mostremos los unos por los otros, por la manera de tratar al otro. Esas son palabras de Jesús. Estoy seguro que en este momento muchos de los presentes están sintiendo algo importante por dentro, al darse cuenta que este texto no es un mandato, es una invitación a parecernos a Jesús. Y repito, lo que dice Mateo 7:12 no es solo un mandato, es más que eso, es una invitación a parecernos a Jesucristo. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos parecernos a Jesucristo? Pues podemos parecernos a Jesús tratando al otro con dignidad cuando nadie lo hace, hablando con verdad sin perder la ternura, corrigiendo sin humillar, diciendo la verdad sin destruir, amando sin condiciones, perdonando sin reservas, sirviendo aún cuando no hay aplausos. Hermanos y hermanas, cuando eso sucede, cuando hacemos todo eso, algo poderoso ocurre. El reino de Dios se manifiesta en medio de nosotros, porque, como bien lo dice Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Esa justicia se ve en cómo tratamos al prójimo y a los demás, y esa paz y gozo se observa en el día a día de nuestro actuar con otros. Hermanos y hermanas, con esos versículos Dios nos está llamando a revisar nuestros corazones, no para condenarnos, sino para animarnos, no para aplastarnos, sino para formarnos, no para avergonzarnos, sino para transformarnos. Y tengo seguridad que mientras predico, el Espíritu Santo está trayendo a sus mentes nombres, situaciones, recuerdos, conversaciones pendientes, actitudes que corregir, personas que perdonar, palabras que sanar. Y eso no es casualidad, es gracia. Es Dios diciéndonos, si quieres vivir en libertad, vive lo que dice Mateo 7:12. Si quiere paz, vive lo que dice esa palabra. Si quieres parecerte a Cristo, vive lo que nuestro Señor Jesucristo nos ordena en 7:12. Porque al final, hermanos, hacer eso es vivir el Evangelio, es demostrar que nuestra fe vive y que Cristo está siendo formado en nosotros, hermanos. Y les digo con toda sinceridad, yo oro para que cuando salgamos de aquí no solo recordemos un versículo, sino que llevemos una convicción, que no solo aplaudamos una predicación, sino que encarnemos una verdad, que no solo digamos qué bonito mensaje, sino que digamos, Señor, transfórmame para vivir conforme a esa palabra. Porque yo les aseguro que el mundo no necesita más palabras bonitas, necesita hijos de Dios que vivan como Jesús vivió. Y hoy, delante del Señor, yo les ruego, yo les suplico que ustedes decidan tratar mejor a los demás, que ustedes decidan amar más en la forma en que Cristo nos amó, que decidan perdonar, que ustedes decidan hablar con gracia, porque todas las cosas que queremos que los hombres hagan con nosotros, así también haremos nosotros con ellos. Disculpen un momento, hermanos. Continuamos, hermanos, disculpen. Pero permítame seguir un poco más con este tema, porque siento en mi espíritu que el Señor no ha terminado de hablarnos. Estoy seguro que hay palabras que ya entraron en la mente de muchos, pero ahora Dios quiere que esas palabras penetren y se afiancen en el carácter. Porque hay verdades que muchas veces entendemos, pero todavía no nos gobiernan. Una cosa es saber lo que Jesús dice y otra cosa es permitir que eso que Él dijo nos cambie la manera de reaccionar cuando la vida nos aprieta, para decirlo así. Hermanos, lo que dice Jesús en Mateo 7:12 no es un versículo para los domingos, es un versículo para los lunes difíciles, es un versículo para cuando nadie nos ve, es un versículo para cuando nuestro corazón quiere defenderse, quiere cerrarse o endurecerse. Y es ahí, justo en esos momentos,
que el Espíritu Santo nos susurra: así como quieres que te traten, así debes tratar a los demás, dice. Y aquí quiero que pensemos, que cada uno de ustedes piense en algo con honestidad delante del Señor. Quiero que piensen en que la mayoría de nuestros conflictos no nacen de nuestros grandes pecados o de pecados escandalosos. La mayoría de nuestros conflictos nacen de pequeñas decisiones diarias, las cuales tomamos sin vivir y aplicar ese principio que Jesús nos dice en 7:12. La mayoría de nuestros conflictos nacen de palabras expresadas sin amor, nacen de silencios cargados de orgullo, nacen de reacciones impulsivas, nacen de actitudes justificadas con frases como: yo soy así, así me criaron, no voy a cambiar por nadie. Pero Iglesia Monte Hermón, Iglesia de Cristo, el Evangelio nunca nos pidió ni nos pide que defendiéramos nuestra vieja manera de ser. Por el contrario, el Evangelio nos llama a morir para vivir, nos llama a negar el yo, nos llama a cargar la cruz y a parecernos a Cristo. Porque Jesús no dijo: si quieres trata bien al otro. No, Jesús dijo en las palabras ya leídas: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, también hacedlas con ellos. Lo dijo como una expresión de vida nueva, como una consecuencia de haber sido alcanzados por la gracia. Y aquí es donde la comprensión de ese versículo nos lleva a consideraciones y pensamientos aún más profundos. Porque cuando Jesús expresó eso, esa frase contenida en Mateo 7:12, no está hablando solo de reacciones externas, está hablando de disposición interna, está hablando de una manera de mirar a los otros, de una manera de valorar a los otros, de una manera de reconocer que los otros, aunque piensen distinto, aunque fallen, aunque nos hayan herido, siguen siendo personas, hombres y mujeres, por quien Cristo murió en la cruz. Por eso, cuando Jesús usa esa frase: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, nos está llamando a ejercitar la empatía espiritual. Es decir, nos está llamando a ejercitar la capacidad de conectarnos profundamente con la esencia, emociones y necesidades internas de los otros. Y que vayamos más allá del plano físico y emocional para comprender la necesidad espiritual de los otros. Implica una comprensión compasiva e intuitiva, que podamos ver las experiencias y el dolor ajeno, que nos pongamos en el lugar del otro a preguntarnos: ¿cómo me gustaría que me hablaran si yo estuviera pasando por eso? ¿Cómo me gustaría que me corrigieran si yo hubiera fallado? ¿Cómo me gustaría que me miraran si yo estuviera destrozado por dentro? Y cuando comenzamos a vivir así, cuando comenzamos a aplicar esas palabras de Jesús, entonces algo comienza a quebrantarse dentro de nosotros, a transformarse dentro de nosotros. Se quiebra el orgullo, se quiebra la autosuficiencia, se quiebra la dureza, se quiebra la costumbre de buscar justificaciones para no hacer lo que Dios nos manda. Y aquí deseo mencionar un personaje bíblico que encarna este principio de una manera poderosa. Se trata de José, el hijo de Jacob. Me imagino que muchos lo recuerdan o lo conocen, porque según la historia bíblica, José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, humillado, olvidado, injustamente acusado, encerrado. Y sin embargo, cuando tuvo el poder de vengarse, porque era la mano derecha del faraón egipcio, eligió tratar a sus hermanos como él hubiera querido ser tratado por sus hermanos y no haber sido arrojado al pozo. José pudo devolver mal por mal, pudo hacerlos pagar, pudo desquitarse, pero en Génesis 50, versículos 20-21, vemos a un José quebrantado, llorando, abrazando a sus hermanos y diciendo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, dice, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Hermanos, así los consoló José a sus hermanos y les habló el corazón. Esa actitud de José fue el cumplimiento de lo que Jesús ordena en Mateo 7:12, pero vivido antes de que Mateo 7:12 fuera escrito. Ese cumplimiento de la ley y los profetas manifestándose en la vida de José rendido a Dios. Se trata de José, ese alguien que entendió que su historia no estaba gobernada por la herida, sino por el propósito. Cuando José trata bien a quienes lo dañaron, no está negando el dolor, está rompiendo el ciclo. No está diciendo que no dolió, está diciendo que no permitirá que el dolor lo convierta en alguien que él no fue llamado a ser. Aquí, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo me incita, es decir, me induce con fuerza a hacerles de nuevo algunas preguntas incómodas. ¿Qué tipo de persona está usted llegando a ser por causa de lo que le hicieron en el pasado o de lo que le están haciendo en el presente? ¿Está usted convirtiéndose en alguien más duro? ¿Se está transformando usted en alguien más desconfiado? ¿Se ha convertido en alguien más frío? ¿O por el contrario, se está transformando en alguien más parecido a Cristo? Porque la Biblia no nos promete que no nos van a herir. Nos promete que podemos ser transformados en medio de las heridas. Y es que muchas veces creemos que tratar bien al otro es un asunto emocional, pero no lo es. Tratar bien a los otros es un asunto de obediencia, como algunas veces lo han expuesto nuestras pastoras en esta congregación. A veces no sentimos ganas de perdonar, pero debemos obedecer. A veces no sentimos deseos de ser pacientes con los demás, pero debemos obedecer. A veces el alma nos quiere confundir, pero debemos seguir y cumplir las palabras de Dios. Y entonces comprobarán, hermanos, que el Espíritu de Dios es el que nos sostiene. Porque el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu no es el fruto del carácter humano. El fruto del Espíritu es el resultado de una vida rendida a la obediencia y por tanto el ejercicio del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre y de la templanza. Y todo eso se manifiesta en los hijos de Dios, aunque muchos piensen que hacer todo eso no es natural. Pero este último pensamiento es un pensamiento de los hombres carnales. Y la recomendación que hizo Cristo en Mateo 7:12 se vuelve posible cuando dejamos de vivir desde la carne y comenzamos a vivir desde el Espíritu. Por eso Jesús pudo decir, como vemos en Mateo 11:29, dice Jesús, palabras de Jesús: desde mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es que Jesús comprendió plenamente que la mansedumbre no es debilidad, sino es poder bajo control. Es fuerza rendida, es carácter gobernado por Dios. Y hermanos, aquí este mensaje sigue ganando profundidad porque quiero expresarles algo más de suma importancia. Y es que nuestro Dios nos está llamando no solo a escuchar, sino a examinarnos. Nos está diciendo que debemos revisar relaciones, que debemos examinar nuestras palabras, que debemos revisar nuestras actitudes y examinar nuestras intenciones. Porque tal vez aquí o allá afuera hay personas que han orado mucho, que han llorado, que han servido, pero el Espíritu de Dios hoy les dice, hoy nos dice, hermanos, vuelvan a lo básico, vuelvan a tratar al otro como yo los he tratado a ustedes, porque Dios no solo quiere corregir conductas, quiere sanar raíces, no solo quiere cambiar lo que hacemos, quiere transformar desde donde lo hacemos, es decir, quiere transformar nuestro interior. Porque muchos pueden tratar bien al otro por presión, por conveniencia, por miedo, pero Jesús nos dice en su palabra que debemos tratar bien al otro como consecuencia de tener un corazón regenerado. Y aquí quiero que hablemos de David, el personaje bíblico. Quiero que miremos a David, no al David victorioso, no al David del trono, sino al David perseguido,
al David injustamente tratado, al David que tuvo la oportunidad perfecta para vengarse. Saúl lo persiguió sin causa, veamos la escena. Lo humilló, lo celó, lo acusó, lo intentó matar. Y un día David tiene a Saúl a su merced. La cueva está oscura, dice. Nadie estaba viendo a David, nadie lo iba a juzgar si mataba a Saúl, nadie lo condenaría. Humanamente David tenía toda la justificación para actuar y terminar con su problema en ese momento. Pero David no preguntó: ¿qué me hicieron? ¿Y qué es humanamente justo que haga con Saúl? Por el contrario, David se contuvo y David se preguntó algo más importante. David se preguntó: ¿qué es lo que agrada a Dios? Y en lugar de matar a Saúl, cortó un pedazo del manto. Y dicen algunos que aún eso le pesó en el corazón, porque cuando uno ha entendido el corazón de Dios, ya no puede actuar igual que antes. David trató a Saúl como él hubiera querido ser tratado si estuviera equivocado, si estuviera gobernado por celos, si estuviera lejos del corazón de Dios. Eso que hizo David fue el cumplimiento nuevamente de lo que dice Mateo 7:12 antes del Nuevo Testamento. Esa actitud de David es propia de alguien que entendió que la unción no es licencia para herir, sino responsabilidad para amar. Permítanme nuevamente un momento, hermano, disculpen. Continuemos, hermanos. Y aquí quiero expresar una palabra fuerte para todos nosotros. No todo lo que podemos hacer nos conviene hacer. No todo lo que está a nuestro alcance viene de Dios. No toda oportunidad es una puerta que debemos seguir. A veces solo una prueba de carácter. A veces solamente es un proceso de refinamiento divino que ante situaciones diseñadas para fortalecer nuestra fe y lograr que desarrollemos paciencia y moldearnos a la imagen de Cristo. Y en torno a todo eso que venimos hablando, ahora quiero que examinemos el caso de Jesús, porque Mateo 7:12 no se puede entender completamente si no miramos la vida de aquel que lo dijo. Jesús no nos habló desde la teoría, Él nos habló desde la encarnación, nos habló desde la experiencia, de la práctica, desde la cruz que Él tenía en la vista cuando lo dijo. Jesús fue tratado como nunca trató a nadie. Fue juzgado sin justicia, fue acusado sin pecado, fue rechazado sin culpa y aún así siguió tratando con dignidad, con verdad y con amor a los demás. Cuando Pedro lo negó, Jesús no lo expuso. Cuando Tomás dudó, Jesús lo desechó. Cuando Juan lo traicionó, Jesús lo llamó amigo. Y aquí, hermanos y hermanas, seguramente el corazón de algunos comienza a quebrarse, porque nos damos cuenta de que muchas veces somos rápidos para exigir de otros lo que nosotros mismos no siempre damos. Queremos comprensión, pero somos duros. Queremos paciencia, pero somos impacientes. Queremos misericordia, pero juzgamos con severidad. Y entonces les recuerdo de nuevo las palabras de Jesús en Mateo 18, versículos 21 al 22, las cuales mencioné en una predicación anterior. Palabras donde vemos que Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y Jesús responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué Jesús dijo eso, hermanos? Él dijo eso porque eso es tratar al otro como usted quisiera que Jesús lo tratara a usted, que Dios lo tratara a usted cada vez que falle. Y fallamos mucho, pero aún así Jesús sigue siendo bueno, sigue siendo paciente, sigue siendo excelente con nosotros. Y aquí quiero aclarar algo, porque hay personas que confunden tratar bien con permitir abusos, y eso no es lo que Jesús está diciendo. Tratar al otro con amor no significa negar la verdad, no significa tolerar el pecado, no significa permitir la injusticia. Jesús trató con amor, pero también con verdad. Jesús perdonó, pero también confrontó. Jesús restauró, pero también llamó al arrepentimiento
de todos los pecados. ¿Recuerdan, hermanos? Dice Juan 8:11, que por cierto no se lo di a las personas de audiovisuales. Juan 8:12 dice lo siguiente: vete y no peques más, dice. Esa es una frase bíblica pronunciada por Jesús principalmente a la mujer sorprendida en adulterio, que representa un llamado a la misericordia, la gracia y la transformación de la vida, porque Jesús ofrece perdón sin condenación, pero insta al arrepentimiento genuino y a no volver al pecado. El trato que Jesús nos da no es pasividad. Él nos pide que sepamos hablar, que pongamos límites pero sin rencor, que digamos no sin destruir. Y aquí quiero citar otro ejemplo poderoso, el caso del buen samaritano. ¿Recuerdan la escena, hermanos? Un hombre herido. Piensen en la escena: un hombre golpeado a la orilla del camino, un hombre abandonado, religiosos que pasaron de largo, gente correcta, con doctrinas supuestamente correctas, con apariencias correctas, pero sin compasión. El buen samaritano aparece, un hombre despreciado. El samaritano hace lo que él mismo quería que hicieran con él. El samaritano no preguntó quién era ese hombre infortunado tirado en el camino. No se preguntó si ese hombre merecía que lo ayudara. Él no preguntó si le convenía ayudar a ese hombre. Solamente actuó. Ese samaritano actuó como Jesús nos pide que actuemos, según se expresa en Mateo 7:12. Esa actuación de ese samaritano es el amor visto ahí mismo. En esa palabra, como conclusión, se vemos en Lucas 10:37, Jesús dice: ve y haz tú lo mismo. De modo que Jesús nos dice, ante situaciones como estas, no piense bonito, no opine correctamente, no predique elocuentemente, no se quede solo como espectador. Jesús nos dice: lo que debes hacer es actuar y poner el amor en acción, porque la fe no se demuestra solo con palabras, sino con una vida entregada. Y ahora, hermanos, quiero llevar este mensaje a otro terreno. Quiero llevarlo al terreno personal, quiero llevarlo a la casa, al matrimonio, a la iglesia, a los conflictos no resueltos. Y entonces les envío a ustedes otras preguntas. ¿Cómo está tratando usted a su esposo o esposa? ¿Cómo está hablando usted a sus hijos? ¿Cómo está respondiendo a sus líderes en la iglesia? ¿Cómo está mirando usted a los que piensan distinto? Porque muchas veces somos muy espirituales en el templo, pero muy duros en la casa. Muy urgidos en el culto, pero muy impacientes en la intimidad. Y Dios nos dice hoy, Dios le dice a usted hoy: el respeto y cumplimiento de la palabra de Dios comienza en su propia casa. Esa enseñanza contenida en Mateo 7:12 no es solo para la calle, es para la mesa de su casa, es para la conversación privada, es para el mensaje de texto, es para las redes sociales, es para el tono de voz, es para la mirada. Y aquí, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo, estoy seguro que comenzó a hacer algo profundo. Comenzó a mostrarnos que no podemos cambiar el mundo si no estamos dispuestos a cambiar primero. Dios está llamando hoy a una iglesia más parecida a Cristo. Está llamando a que la iglesia no sea una iglesia más ruidosa, sino más amorosa, no más confrontativa, sino más transformada, no más orgullosa, sino más rendida. Porque cuando la iglesia vive lo que Jesús dice en Mateo 7:12, el evangelio deja de ser un discurso y se convierte en una evidencia diaria. Hermanos y hermanas, el mensaje es un poco más largo, pero hoy tenemos Santa Cena y sé que ya he consumido bastante del tiempo que debería haber consumido. Entonces voy a dejar este mensaje así. Creo que he podido más o menos redondear la idea que traía, pero créanme que el mensaje es importante y a mí mismo me ha confrontado y espero que a ustedes también. Que Dios los bendiga. Los dejo en manos de la pastora María Eugenia.